Mi madre fue al velorio de mi papá para acusar a Aurora, la mujer que lo había cuidado durante 10 años, de haberlo empujado a morir. Lo dijo sentada unas filas detrás de mí, con la voz pastosa, como si no estuviera frente al ataúd del hombre al que había abandonado. «Yo no me trago eso del accidente», murmuró Elvira. «Esa mujer seguro lo empujó a hacer esa locura para quedarse con todo». Ahí entendí que mi madre no había vuelto por duelo, había vuelto por dinero. Pero para entender cómo llegamos a ese punto, tengo que empezar por la casa donde crecí. Me llamo Lucero Santos y nací en Monterrey, en una familia que por fuera parecía normal. Mi papá, Rodolfo Santos, era un hombre inquieto, de esos que no sabían quedarse quietos. Había empezado una pequeña empresa de pinturas, barnices y recubrimientos industriales desde cero, en una bodega rentada en Santa Catarina. Mi mamá, Elvira Lara, era ama de casa, pero no de esas madres dulces que una guarda con ternura en los recuerdos. Era una mujer dura, pendiente del qué dirán, de los vecinos, de las apariencias y, sobre todo, de mi hermano mayor. Martín tenía 5 años más que yo, y era el orgullo de mi madre. «Mi Martín sí va a llegar lejos», decía ella, aunque él llegara oliendo a cerveza barata o con la camisa rota después de otra pelea. Él sí tiene carácter. Yo, en cambio, era como un mueble más de la casa. Estaba ahí, sacaba buenas calificaciones, no causaba problemas y aprendí a no pedir demasiado. Para Elvira eso no contaba. Mi papá me quería a su manera, aunque casi nunca estaba. Vivía metido en la empresa, peleándose con proveedores, bancos y clientes que pagaban tarde. Había pedido préstamos para levantar el negocio y se la pasaba con la cabeza llena de facturas, pedidos y pagos vencidos. Cuando llegaba a la casa, se encerraba en su estudio con una taza de café frío y una pila de papeles. Aún así, intentaba compensarme. Cuando cumplí 9 años, me regaló una videocámara vieja, grande, pesada, con una correa gastada y una batería que no duraba mucho. La había comprado usada, según me dijo, pero para mí fue como si me hubiera regalado un tesoro. «Graba lo que quieras, Luce», me dijo con una sonrisa cansada. «Un día vas a querer acordarte de cómo éramos». Él no sabía cuánto iba a cambiarlo todo esa cámara. Al principio grababa cosas simples: la fachada de la casa, el perro de una vecina, a Martín jugando fútbol en la calle, a mi mamá haciendo hot cakes un domingo. Pero poco a poco empecé a grabar otra cosa: las peleas. Recuerdo una tarde de domingo cuando yo tenía unos 10 años. Mi papá había prometido llevarnos al Parque Fundidora. Yo me había levantado temprano, emocionada, con mi cámara lista, pero justo antes de salir, le llamaron de la empresa. Un cliente importante tenía un problema con un pedido de sellador, y Rodolfo se puso la camisa de manga larga otra vez. Mi mamá explotó. «¿Otra vez, Rodolfo? ¿De verdad otra vez?», gritó desde la sala. «Es domingo. Tus hijos te necesitan. Yo te necesito». Yo me quedé en el pasillo con la cámara encendida, sin hacer ruido. Mi papá bajó la voz. «Elvira, si me ayudaras un poco con lo de la empresa, entenderías». Ella se rió, pero no fue una risa alegre. Fue una de esas risas que cortan. «Ayudarte con tu sueño roto. Por favor, despierta, Rodolfo. Nos estás hundiendo con deudas por una empresa que no va a llegar a ningún lado». Bajé la cámara. Sentí el corazón golpeándome en el pecho. No entendía bien de bancos ni de préstamos, pero sí entendía que mi casa se estaba rompiendo. Desde entonces, la tensión se volvió parte del ambiente. Como el calor de Monterrey en verano, pesada e imposible de ignorar. Mi papá pasaba más horas fuera. Mi mamá hablaba cada vez menos con él y más por teléfono, en voz baja. Martín empezó a llegar tarde, a contestar mal, a encerrarse en su cuarto con música fuerte. Una noche desperté por el ruido de algo quebrándose. Bajé las escaleras con la cámara en la mano. Ya era costumbre, me daba seguridad tenerla conmigo, como si el lente pudiera poner distancia entre yo y lo que estaba pasando. Mi mamá estaba en la cocina, rodeada de pedazos de vidrio. Su florero favorito, el que siempre presumía cuando venían visitas, estaba hecho trizas en el piso. «Mamá», susurré. Ella giró hacia mí. Tenía los ojos vidriosos. «Vete a dormir, Lucero», dijo arrastrando la voz. Entonces vi la botella de vino medio vacía sobre la barra. Al día siguiente, todo parecía normal.
Elvira hizo hot cakes. Mi papá leyó el periódico. Martín se sentó a comer cereal como si nada. Pero yo ya había visto la grieta. Debajo de esa rutina, nuestra familia estaba rota como aquel florero. El día que todo estalló, fue un martes cualquiera. Yo estaba en mi cuarto revisando la cámara cuando escuché la puerta principal cerrarse de golpe. La voz de mi papá retumbó por toda la casa. «Elvira, baja, ahora». Nunca lo había oído así. Me asomé desde la parte alta de la escalera con la cámara encendida. No lo pensé. Ya era un reflejo. Me quedé medio escondida, pegada al barandal, mientras ellos se hundían en una pelea que no les dejó ver nada más. Mi mamá apareció en la sala con cara de fastidio. «¿Y ahora qué te pasa, Rodolfo?» Mi papá traía un sobre amarillo en la mano. Lo apretaba tanto que los dedos se le veían blancos. Años después entendí que ese sobre venía de una investigación que él había mandado hacer. «Explícame esto». Ella miró los papeles. Por un segundo vi algo extraño en su rostro. No fue miedo, no fue culpa, fue alivio. «¿Qué quieres que te diga?», respondió. «Quiero la verdad». Elvira levantó la cara. Sus ojos estaban fríos. «¿La verdad?». «Muy bien. Te he engañado durante años. Y no me arrepiento». Casi se me cae la cámara. Mi papá se quedó quieto, como si le hubieran quitado el aire. «¿Por qué, Elvira?». «Porque nunca estabas. Porque tu empresa siempre fue más importante que tu casa. Porque yo no iba a quedarme sentada esperando a que te acordaras de que tenías esposa. Todo lo hice por ustedes», dijo él. «Por esta familia». «¿Cuál familia?». «Hace años que tú estás en la empresa y yo estoy sola en esta casa». La discusión duró horas. Yo grabé más de lo que una niña debía escuchar. Me dolían los brazos, me ardían los ojos. Pero no me moví. Ninguno de los dos me vio. Las siguientes semanas fueron una mezcla de portazos, llamadas en voz baja y silencios largos. Martín se fue encerrando más en su mundo. Yo dejé de preguntar. Una noche nos sentaron en la sala. Mi mamá habló primero. «Su papá y yo nos vamos a divorciar». Lo dijo como si anunciara que se había acabado el café. Después miró a Martín. «Tú te vienes conmigo». Luego miró a mi papá. «Y Lucero se queda contigo». Martín se encogió de hombros, pero vi el alivio en su cara. A él siempre le había gustado estar del lado de mi mamá. Ella lo consentía. Le justificaba todo. Lo trataba como si fuera incapaz de equivocarse. Mi papá no peleó la casa. Se la dejó a Elvira y además aceptó pasar dinero para Martín. Él y yo nos fuimos a un departamento mucho más pequeño en Mitras. 2 recámaras, una cocina estrecha, paredes blancas y una sala donde apenas cabía un sillón usado, pero era tranquilo. Por primera vez en años, yo podía respirar. No fue fácil. Mi papá trabajaba más que nunca. Tenía que sostener la empresa, pagar deudas, cubrir la pensión de Martín y mantenernos a los dos. Había noches en que lo encontraba sentado en la mesa del comedor con la cabeza entre las manos, rodeado de recibos. «Todo va a estar bien, Luce», decía cuando me veía. Yo asentía, aunque no siempre le creía. Pasaron 5 años así. Yo crecí entre tareas, becas, camiones, trabajos de medio tiempo y el sonido de mi papá saliendo antes del amanecer. A los 15 años, otra persona entró en nuestra vida. Se llamaba Aurora Beltrán. La primera vez que mi papá me la presentó, tenía una sonrisa nerviosa que yo no le había visto en mucho tiempo. «Lucero, ella es Aurora. Trabajó conmigo hace años, cuando la empresa apenas empezaba. Ahora volvimos a encontrarnos y estamos saliendo». Aurora me sonrió sin exagerar. No intentó abrazarme ni hacerse la simpática a la fuerza. «Mucho gusto, Lucero. Tu papá habla mucho de ti». Yo la miré con desconfianza. Estaba preparada para odiarla por principio, pero Aurora no era invasiva. No llegó queriendo mandar, no llegó queriendo ocupar el lugar de nadie. Llegó con una carpeta bajo el brazo, ideas claras y una forma de hablarle a mi papá que me desconcertó. Le hablaba como si creyera en él. Unos meses después, Aurora empezó a pasar más tiempo en el departamento. Cocinaba cuando podía, revisaba presupuestos con mi papá y me preguntaba por la escuela sin sonar falsa. Nunca hablaba mal de mi madre, nunca me pedía que la quisiera. Una noche los escuché en la cocina. «Rodolfo,
Mi papá está dispuesto a financiar la nueva línea de recubrimientos que querías, dijo Aurora. Pero quiere ver números serios. Quiere distribución, margen, capacidad de producción. No promesas. Mi papá guardó silencio. ¿De verdad cree en esto? Yo creo en esto, respondió ella. Y él confía en mí. Después supe que no fue regalo ni sociedad. Fue un préstamo formal, con papeles, intereses y fechas de pago. Rodolfo lo terminó de cubrir años después. Aún así, ese apoyo abrió una puerta que él solo no había podido abrir. Me asomé apenas. Mi papá la abrazó con fuerza. «Gracias por meterte en esto conmigo», murmuró. En ese momento entendí algo que de niña nunca había visto en mi casa. El amor no tenía que sonar a reclamo. A veces era alguien sentado contigo a revisar números cuando todo pesaba. Los años siguientes fueron como ver despegar algo que llevaba mucho tiempo atorado. Con los contactos de Aurora y la experiencia de mi papá, Recubrimientos Santos empezó a crecer. La nueva línea de pinturas y selladores funcionó muy bien en ferreterías del norte. Luego, llegaron pedidos de constructoras, de naves industriales, de hoteles, de distribuidores grandes. Mi papá y Aurora trabajaban hasta tarde. Discutían sobre precios, expansión, créditos y personal. Pero sus discusiones eran distintas a las que yo recordaba. No terminaban en insultos. Terminaban en cansancio, en risa y a veces en un beso. También los vi preocuparse, perder contratos, discutir por miedo a equivocarse. Aurora no era perfecta. Mi papá tampoco, pero estaban del mismo lado. Un día, durante la cena, les dije, ¿por qué no se casan de una vez? Los dos se miraron y se rieron. Aurora tomó agua antes de contestar. Porque no necesitamos un papel para saber lo que somos, Luce. Yo rodé los ojos, pero lo entendí. Eran felices. Y después de todo lo que habíamos vivido, eso me parecía suficiente. Cuando terminé la universidad, no tuve dudas. Entré a trabajar a la empresa. Mi papá conocía el producto como nadie. Aurora tenía una cabeza impresionante para negociar. Yo llegué con ideas nuevas, más orden y ganas de demostrar que también podía construir algo. Para cuando cumplí 25, la empresa ya no se parecía en nada a aquella bodega rentada de Santa Catarina. Había plantas, propiedades, cuentas de inversión, un departamento amplio en San Pedro y una empresa respetada en el sector. Rodolfo Santos ya no era el hombre que yo había visto llorar sobre recibos vencidos. Seguía siendo terco, seguía trabajando demasiado, pero por fin podía dormir. De Elvira y Martín supe poco durante esos años. Después del divorcio, mi madre llamaba solo cuando necesitaba algo. Martín me mandaba mensajes de vez en cuando, casi siempre para pedirme dinero. Había crecido protegido por Elvira, acostumbrado a recibir sin hacerse responsable de nada. Yo los ignoraba la mayoría de las veces. La última vez que acepté verlos fue en una comida familiar de diciembre. Aurora y mi papá habían organizado una convivencia tranquila. Había pavo, pierna, ensalada de manzana, ponche y demasiada gente opinando sobre todo. Elvira llegó ya tomada. Martín venía con cara de fastidio. Al principio intenté ser amable. No sirvió. A media comida, Elvira miró a Aurora con una sonrisa torcida. «Qué cómoda saliste, ¿no? Te metiste a una familia rota y te quedaste con lo que otra mujer aguantó por años». La mesa se quedó callada. «Mamá, basta», dije. Martín soltó una risa. «No te hagas, Lucero. Siempre fuiste la hija perfecta de papá. Claro que ibas a defender a su mujer». Aurora no respondió. Mi papá se levantó, pálido de coraje. «En mi casa no la van a insultar». Elvira golpeó la mesa con la copa. «Tu casa, tu empresa, tu nueva familia». «Qué bonito, Rodolfo. Te salió redondo». Me fui llorando esa noche. No por debilidad, sino por cansancio. Cansancio de esperar que algún día mi madre fuera distinta. Prometí no volver a ponerme en esa posición. Por un tiempo pensé que todo estaba en calma. Me equivoqué. Mi papá empezó a hablar de hacer un salto de bañi en la zona de Cola de Caballo, rumbo a Santiago. Ya rondaba los 60, pero se sentía fuerte. Decía que había pasado demasiados años viviendo con miedo a quebrar y que quería hacer algo solo por gusto. Aurora y yo intentamos convencerlo de no hacerlo.
Rodolfo, hay otras formas de sentir adrenalina, le dijo ella. Papá, no tienes 20 años, le dije yo. Él se rió. Gracias por recordármelo, hija. El sábado salieron temprano, antes de que se cargara la carretera a Santiago. Yo estaba en casa de Aurora, revisando unos documentos de la empresa, cuando sonó el teléfono. Recuerdo cada detalle. La voz temblorosa del encargado del parque. Después, la de un paramédico. Las palabras infarto y no resistió. La taza de café de Aurora cayendo al piso. El ruido seco de la porcelana rompiéndose. Mi papá había muerto. Murió después del salto, colgado de una cuerda, por querer sentirse vivo una vez más. Tardé horas en llorar. Rodolfo Santos, el hombre que había levantado una empresa de la nada, que había sobrevivido deudas, traiciones, demandas de proveedores y años sin dormir, se había ido en una mañana que debió ser una aventura. El velorio fue enorme. Empleados, socios, clientes, proveedores, vecinos, familiares que yo no veía desde niña. Gente con los ojos rojos se acercaba a contarme cómo mi papá les había dado trabajo, les había perdonado una deuda o les había enseñado algo. A Rodolfo le habría incomodado tanto alboroto. Pero a mí me dio consuelo ver que su vida había tocado tantas otras. Entonces llegaron Elvira y Martín. Casi no reconocí a mi madre. Se veía más vieja, hinchada, con la mirada perdida. Martín caminaba junto a ella, fuerte de cuerpo, pero con esa actitud de niño enojado que nunca se le quitó. Se sentaron unas filas atrás de nosotros. Yo intenté no voltear. Intenté concentrarme en la foto de mi papá, en las flores, en la mano de Aurora temblando junto a la mía. Pero Elvira habló lo bastante fuerte para que la escuchara. Al final Rodolfo recibió lo que se buscó. Me mordí el labio hasta sentir dolor. Luego siguió. Yo no me trago eso del accidente. Esa mujer seguro lo empujó a hacer esa locura. Sabía que él ya no estaba para esos juegos. Seguro quería quedarse con todo. Ya no pude seguir sentada. Me levanté y me giré. «Cállate, mamá». La sala quedó en silencio. Elvira me miró con una sonrisa torcida. «¿Qué dijiste?» «Que te calles», repetí, con la voz baja, pero firme. «Viniste al velorio de mi papá a escupir veneno. Aurora estuvo con él cuando tú ya no querías saber nada. No voy a dejar que la insultes aquí». Martín se levantó. «Bájale, Lucero». Lo miré de frente. «No. Hoy no. Hoy no van a venir a ensuciar el nombre de mi papá». Elvira se puso de pie, tambaleándose apenas. «Vámonos, Martín. Que se queden con su teatro. Ya nos veremos cuando revisen el testamento». Esa frase me dejó helada. Mientras bajaban el ataúd de mi papá en el panteón, no pude sacármela de la cabeza. 2 semanas después, nos reunimos en el despacho del licenciado Herrera, el abogado que llevaba el trámite sucesorio, para conocer el testamento. La sala olía a café recién hecho y madera vieja. Aurora se sentó a mi lado, con el rostro sereno, aunque yo le veía las manos apretadas sobre el bolso. Elvira llegó con lentes oscuros. Martín se quedó de pie junto a la ventana, cruzado de brazos. El licenciado Herrera empezó a leer con tono formal. Yo apenas escuchaba. Tenía el corazón golpeándome en los oídos, hasta que dijo: «A mi hija, Lucero Santos Lara, le dejo la totalidad de mis bienes, incluyendo propiedades, cuentas, inversiones y la titularidad de mis acciones en Recubrimientos Santos». La sala se quedó muda. Yo dejé de respirar. El abogado continuó: «A mi exesposa, Elvira Lara, y a mi hijo, Martín Santos Lara, les dejo la cantidad de 400,000 pesos a cada uno». Elvira se quitó los lentes de golpe. «Esto es una burla». El licenciado levantó la vista. «Señora Lara, le pido calma». «¿Calma?» Yo aguanté a Rodolfo cuando no tenía nada. Yo cuidé la casa mientras él jugaba al empresario. Esa empresa también es mía. Me obligué a hablar. «Mamá, tú no creíste en esa empresa. Lo llamabas soñador, irresponsable, fracasado». Ella me señaló con el dedo. «Tú cállate. Siempre fuiste igual que él. Malagradecida». Respiré hondo. «No quiero pelear. De verdad no.
Podemos formalizar una compensación de 2 millones de pesos para cerrar esto y que nadie tenga que volver a sentarse en una oficina a pelear por mi papá. Elvira soltó una risa seca. ¿2 millones? ¿Crees que me vas a comprar con sobras? No son sobras. ¿Para lo que vale esa empresa? Sí. No, Lucero. Te voy a demandar. Voy a pelear por todo lo que Rodolfo me debía. Martín me miró con odio antes de seguirla a la salida. Aurora y yo regresamos al departamento de San Pedro de mi papá, que ahora, legalmente, era mío. La palabra se sentía pesada. Mío. Todo lo que Rodolfo había construido. Todo lo que él había amado. Todo lo que Elvira quería arrancarnos. Esa tarde le dije a Aurora, quiero que tengas una parte de la empresa. Ella me miró como si no hubiera entendido. No, Lucero. Sí, el 20%. Tu papá te lo dejó a ti, y tú ayudaste a levantarlo. Invertiste tiempo, contactos, energía, vida. No fuiste una invitada, fuiste parte de esto. Aurora se cubrió la boca con una mano. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Rodolfo estaría muy orgulloso de ti. Firmamos los documentos con asesoría legal. No fue un impulso. Fue una decisión revisada, formal, con valuaciones y papeles. Aurora nunca quiso pelear nada. Decía que lo que había vivido con Rodolfo ya era suficiente. Pero para mí, reconocerla era una forma de honrar la verdad. Elvira no lo vio así. La demanda llegó semanas después. Alegaba que parte de la empresa pertenecía a la antigua sociedad conyugal, que mi papá había ocultado bienes, que Aurora lo había manipulado, que yo estaba aprovechándome de una herencia mal distribuida. Los meses siguientes fueron agotadores. Juzgados, abogados, documentos, audiencias, llamadas, notas en medios locales. Aurora y yo trabajábamos de día y revisábamos expedientes de noche. No podíamos dejar que la empresa se tambaleara. Había familias enteras dependiendo de esos empleos. Al final, el reclamo principal de Elvira fue rechazado. El testamento se sostuvo. La liquidación del divorcio de mis padres estaba documentada. Los bienes importantes habían sido adquiridos muchos años después. La empresa había crecido cuando Elvira ya no formaba parte de la vida de Rodolfo. Creí que ahí terminaría todo. Me equivoqué. En una audiencia posterior, el abogado de Elvira pidió la palabra. Señoría, acabamos de tener conocimiento de que la señorita Lucero Santos cedió un porcentaje importante de acciones a la señora Aurora Beltrán. En razón de eso, solicitaremos revisar la operación y promover la nulidad de esa cesión, además de una acción por daño moral, dado que existen indicios de que la señora Beltrán sostuvo una relación con Rodolfo Santos durante su matrimonio con mi representada. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Era mentira. Aurora conoció a mi papá años antes. Sí, pero no fueron pareja hasta mucho después del divorcio. Elvira lo sabía. Martín también. Pero no les importaba. No necesitaban que fuera verdad, solo necesitaban repetirlo. Al salir del juzgado, un par de reporteros locales nos esperaban. El pleito ya había salido en columnas de negocios, y la mentira era demasiado jugosa para dejarla pasar. Señorita Santos, ¿sabía usted que su padre pudo haber engañado a su madre con Aurora Beltrán? Señora Beltrán, ¿desde cuándo estuvo involucrada con Rodolfo Santos? ¿Es verdad que recibió acciones de la empresa como pago por su relación? Aurora me tomó de la mano y caminó sin detenerse. No haremos comentarios, repitió. En el coche me quebré. Perdóname. Esto es mi culpa. Si no te hubiera cedido las acciones, no te estarían atacando. Aurora me habló tranquila, pero firme. Esto no lo causaste tú, Lucero. Lo decidió ella. Y aunque grite, la verdad sigue siendo la misma. Asentí, aunque por dentro me preguntaba cuánto más íbamos a aguantar. Después de varias audiencias, llegó el día en que tuve que declarar contra mi madre. Sentí náuseas desde la mañana. Sabía que para muchos yo iba a ser la hija que exhibió a su madre. Aún así, me senté. Aurora merecía justicia, y Rodolfo merecía que no ensuciaran su memoria. Cuando subí al estrado, Elvira me miró con odio. Yo busqué la mirada de Aurora. Ella asintió apenas. Señoría, dije, tratando de que no me temblara la voz. Tengo pruebas que contradicen la versión de mi madre.
El abogado presentó los videos que yo había conservado durante años. Las cintas viejas habían sido digitalizadas, revisadas y acompañadas por un peritaje básico. Algunas estaban dañadas, pero la parte importante se escuchaba con claridad y no mostraba cortes. En la pantalla apareció la sala de nuestra antigua casa. Mi papá, más joven, con el rostro destruido. Mi madre, de pie frente a él. La voz de Elvira llenó la sala. Te he engañado durante años, y no me arrepiento. Nadie se movió. El video siguió. Elvira habló de sus infidelidades, de su resentimiento, de cómo estaba cansada de esperar a Rodolfo. No había una sola mención a Aurora. No había una amante destruyendo el matrimonio. Había una esposa confesando su propia traición. Después se presentó el reporte privado que mi papá había guardado. Fechas, fotografías, comprobantes, mensajes. No era bonito. No era algo que yo quisiera ver. Pero era necesario. Ese video no resolvió todo por sí solo, pero derrumbó la mentira principal. Cuando terminé de declarar, miré al juez. Mi madre no está buscando justicia. Está usando una mentira para destruir a una mujer que no le hizo nada. Elvira bajó la mirada por primera vez. El fallo fue claro. La acción contra Aurora fue desestimada. Elvira fue condenada a pagar costas y advertida por las acusaciones sin sustento. Su abogado parecía querer desaparecer. Mi madre perdió el control. «Todo esto lo prepararon ustedes», gritó. «Tú y esa mujer». Le llenaron la cabeza a Rodolfo. Me robaron mi vida. «Mamá», dije, agotada, «tú sola la destruiste». Eso la enfureció más. Empezó a insultarnos, a decir que Aurora era una oportunista y que yo era una hija sin corazón. El juez le pidió orden. Ella siguió. Al final, ordenaron que la sacaran de la sala y le impusieron una multa por alterar la audiencia. Mientras salía, se volvió hacia mí. «Esto no se acaba, Lucero. Te vas a arrepentir». Quise creer que era una frase de rabia. No lo era. Días después, Aurora entró a mi oficina con el rostro pálido. Me entregó su celular. Era el perfil de Elvira en redes sociales. «Recubrimientos Santos está ahogada en deudas», decía una publicación. Otra aseguraba: «Lucero Santos está destruyendo la empresa que su padre levantó». La peor decía: «Fuente interna afirma que Lucero planea sacar dinero de la compañía y desaparecer». Me quedé mirando la pantalla sin poder creerlo. No era solo odio. Era peligroso. Podía afectar contratos, bancos, empleados, proveedores. Podía destruir en días lo que mi papá había construido en décadas. Las siguientes 48 horas fueron una emergencia. Nuestro equipo legal preparó una carta formal exigiendo retractación. Finanzas emitió comunicados para clientes y bancos. Recursos Humanos habló con los empleados. Aurora y yo dimos la cara con los directores. «No hay deuda fuera de control», dije en una reunión interna. «No vamos a cerrar. No vamos a despedir por rumores. Esta empresa está estable». Por primera vez en semanas, vi miedo en los ojos de gente que confiaba en nosotros. Eso me dolió más que cualquier insulto de Elvira. La carta legal funcionó. Tal vez mi madre entendió que esta vez sí podía perder lo poco que le quedaba. Tal vez Martín se asustó. Tal vez simplemente se cansaron. Al día siguiente, Elvira publicó una retractación. Yo, Elvira Lara, retiro mis declaraciones recientes sobre Recubrimientos Santos y su directora, Lucero Santos. Reconozco que mis afirmaciones no tenían sustento y fueron hechas desde el enojo. Ofrezco una disculpa por la confusión y el daño que pude causar. Leí esas líneas varias veces. No me dio gusto. Me dio cansancio. Mi madre ya no parecía mi madre. Parecía alguien dispuesto a destruirlo todo antes que aceptar lo que había hecho. Pasaron 2 meses de relativa calma. La empresa se estabilizó. Los clientes siguieron con nosotros. Aurora y yo recuperamos una rutina. Había días difíciles, claro, pero también había momentos en que podía entrar a la oficina de mi papá, ver su foto en la pared y sentir que seguíamos de pie. Una tarde de otoño salí tarde de la planta. El estacionamiento estaba casi vacío. El sol bajaba entre los edificios y el aire traía ese polvo seco de la ciudad que se pega a la ropa. Después, supe que el vigilante nuevo la había dejado pasar
porque dijo que era mi madre y que necesitaba hablar conmigo por una urgencia familiar. Buscaba mis llaves cuando escuché una voz. Lucero. Me quedé helada. Elvira estaba de pie junto a mi coche. Se veía más pequeña, más cansada. Traía una bolsa vieja colgada del brazo y el cabello mal acomodado. «¿Qué haces aquí?», pregunté. No me miró de frente. «He estado pensando en tu oferta». Sentí un hueco en el estómago. «¿Cuál oferta?». «Los 2 millones de pesos», dijo rápido. «Si todavía está sobre la mesa, los acepto. Me los das y te dejo en paz». Supe por terceros que Martín estaba endeudado y que mi madre ya no tenía margen, pero escucharla decirlo así me dejó fría. Por un momento no pude responder. Después me reí. No fue una risa feliz. Fue una risa cansada, amarga, incrédula. «¿Hablas en serio?». Ella apretó la boca. «Necesito ese dinero. Después de las demandas, las mentiras, las acusaciones contra Aurora, las publicaciones para hundir la empresa, ¿vienes a pedirme que te pague para que me dejes tranquila?». Su rostro cambió. Volvió a ser la Elvira de siempre. «Cuidado con cómo me hablas. Soy tu madre». «No», dije. «Eres quien más daño me ha hecho». Se quedó callada. «La oferta murió en el juzgado», continué. «Murió cuando acusaste a Aurora de algo que sabías falso. Murió cuando intentaste destruir la empresa donde trabajan cientos de personas. Ya no hay dinero. Ya no hay trato». Su cara se puso roja. «Malagradecida». «Puede ser», respondí. «Pero si vuelves a amenazarme, si vuelves a difamar a Aurora o a la empresa, voy a demandarte, y esta vez no voy a detenerme por compasión». Abrí la puerta del coche. «Lucero», dijo, ahora con la voz menos firme. La miré por última vez. «Durante años me quedé callada porque todavía esperaba algo de ti. Ya no». Me subí al coche y me fui. En el espejo retrovisor la vi quedarse sola en el estacionamiento, haciéndose cada vez más pequeña. No sentí alegría. Tampoco culpa. Sentí algo más tranquilo. Sentí que por fin dejaba de esperar algo de ella. Las semanas siguientes fueron de trabajo intenso. Aurora y yo nos concentramos en lo que sí podíamos cuidar. Retomamos proyectos que mi papá había dejado encaminados: una línea de pinturas ecológicas para interiores, nuevas operaciones en Coahuila y Guanajuato, y una beca para jóvenes que quisieran estudiar carreras técnicas o iniciar pequeños negocios industriales. En la sala principal de juntas dejamos la foto de mi papá, no como un altar triste, sino como un recordatorio. Rodolfo Santos había construido Recubrimientos Santos desde una bodega rentada, con miedo, deudas y más terquedad que recursos. Aurora lo ayudó a convertir ese sueño en una empresa real. Con el tiempo dejé de llamar familia a quien solo aparecía para cobrar. Aurora se quedó cuando no había nada seguro. Eso me bastó para entender quién estaba conmigo. Mi padre se fue demasiado pronto. Mi madre se quedó en su enojo. Martín se quedó con ella. Yo dejé de perseguirlos. Me quedé a cuidar lo que mi papá levantó. También dejé de esperar que mi madre me quisiera de otra manera. Y desde entonces, cada vez que entro a la empresa y veo a la gente trabajando, escucho la voz de mi papá aquella noche de mi cumpleaños. Cuando me dio esa cámara vieja: «Un día vas a querer acordarte de cómo éramos». Tenía razón, me acuerdo de todo. Y gracias a eso, nadie pudo volver a mentir sobre nosotros.